Hay sustancias que nunca deberían entrar a nuestro cuerpo, sustancias que nos pueden hacer obesos, que nos pueden hacer infértiles e incluso que pueden cambiar el desarrollo de nuestros genitales y dañar a nuestras hormonas. Por eso en este video vamos a ver dónde están estos disruptores hormonales y sobre todo cómo evitarlos. Si consumís o usás disruptores hormonales, químicos que imitan o interfieren con el equilibrio de tus hormonas sexuales, puedes tener un aumento de peso, infertilidad, más dolor, depresión y muchos síntomas más. Pero por otro lado, si mejorás tus hormonas sexuales, sucede lo opuesto. Perdemos grasa, aumentamos de masa muscular y los cambios que hicimos en las últimas décadas, lamentablemente, arruinaron estas hormonas sexuales. Las hormonas sexuales son cada vez más problemáticas para todos y siempre nos sirve mejorar su equilibrio. Si tenés 18 años, querés el mejor desarrollo de tus caracteres sexuales secundarios posibles, porque te va a hacer más sano y además te va a hacer más atractivo. Y si sos una mujer joven, probablemente querés evitar los dolores menstruales y el síndrome premenstrual que tiene hasta el 75% de las mujeres dependiendo del país, y que tiene síntomas como cambios en los niveles de energía, cambios en el humor, en los deseos alimenticios y obviamente dolor en el vientre bajo. Y si tenés unos 25 o 30 años, quizás querés evitar la acumulación de grasa en muslos y caderas excesiva o ser más fértil. Pero si tenés 50 años, mejorar tus hormonas sexuales también te ayuda a evitar los síntomas que asocias a menopausia, o querés simplemente aumentar tus niveles de testosterona si sos hombre para mantener más masa muscular durante más años. Siempre te sirve mejorar tu valor y tu equilibrio de hormonas sexuales. De estas hormonas, las más problemáticas y dañadas por las sustancias que hoy vos y yo utilizamos y no deberíamos son los estrógenos. Los disruptores de las hormonas sexuales, las sustancias que dañan a tus hormonas sexuales, se encuentran en productos que vos y yo usamos todos los días, en comida, en empaquetado, en juguetes, en pesticidas y en cosméticos y mucho más. Esto es grave porque normalmente una infección o una enfermedad que podamos llegar a tener tiene una manera de llegar a nuestro cuerpo y, por ejemplo, podemos tener dengue por la picadura de un mosquito específico o COVID por contagio del virus por vías respiratorias, etc. Pero los disruptores endócrinos pueden llegar a tu cuerpo a través del aire, pueden llegar a tu cuerpo a través de la dieta, a través de productos que usás y del contacto con la piel o simplemente a través del agua que tomás. La mala noticia de esto es que es prácticamente imposible evitar por completo el contacto que tenemos con los disruptores endócrinos. Por eso nos vamos a enfocar mucho más en evitar el grueso y te voy a contar dónde están los más problemáticos y por supuesto cómo reemplazar los elementos que lo traen si son de uso cotidiano para que puedas evitar este daño. Para que tengas una referencia de cuán inevitables son estos químicos, osos polares en el norte de Alaska tienen disruptores hormonales, con lo cual, en este caso, ni una cabaña en un bosque aislado te evita el contacto con disruptores hormonales. Hay miles de disruptores y no todos hacen lo mismo. Pensá que existen unas 85.000 sustancias químicas desarrolladas por el hombre y solo probamos que 1.000 de ellas arruinan tus hormonas. Pero también hay disruptores que imitan a la hormona tiroidea y a los andrógenos, a hormonas masculinas como la testosterona, por ejemplo. Existen disruptores hormonales que pueden estimular de más a tu cuerpo, que fingen ser tus hormonas sexuales y funcionan todo el tiempo. Pero también existen disruptores hormonales que se unen a los receptores de tu cuerpo para estas hormonas, pero no funcionan, bloquean la actividad de estas hormonas. A esos les llamamos antiestrógenos o antiandrógenos. La mayoría de estos disruptores hormonales actúan como si tuvieses una estimulación con estrógenos a bajas dosis todo el tiempo e impiden la metilación de los estrógenos y dan formas de estrógenos, hay distintos tipos, mucho más problemáticas. Y lamentablemente, como te estás preguntando, esto es perjudicial tanto si sos hombre porque te reduce la testosterona y te aumenta los estrógenos, como si sos mujer por las consecuencias que ya vas a ver. Una vez que entendí que estos disruptores hormonales empeoran mis hormonas sexuales y que están en todos lados, ¿por qué debería importarme? En primer lugar, porque pequeñas cantidades son más que suficientes para generar daño. Las hormonas de tu cuerpo actúan en pequeñísimas cantidades. Los disruptores de estas hormonas actúan en cantidades aún menores. Pueden actuar en partes por billón y aún así generar un efecto que perjudica a tus estrógenos o tus hormonas. El segundo argumento por el cual tenés que hacer lo posible para evitar estos disruptores hormonales es el aumento de peso. Muchas de estas sustancias te hacen engordar. No aumentan tu masa muscular, no subís de peso porque ganaste más tejido contráctil, subiste porcentaje de grasa corporal. El aumento de los estrógenos aumenta nuestra tendencia a depositar grasa, específicamente en caderas y en muslos, dando más forma de pera a nuestro cuerpo porque cambia la distribución de grasa corporal. A su vez, tanto en hombres como en mujeres, estos disruptores hormonales se acumulan en nuestra propia grasa y fomentan que la testosterona que tenemos se convierta en estradiol, en un tipo de estrógeno.
con lo cual creas un círculo vicioso de aumento de grasa corporal, de reducción de la testosterona y de reducción de la masa muscular también. La tercera consecuencia tiene que ver con los problemas hormonales en sí mismos. Nuestras hormonas hacen de todo en el cuerpo. Regulan la velocidad del metabolismo, nos ayudan a construir músculo, nos protegen de enfermedades como las cardiovasculares y de problemas de salud como la osteoporosis, y pueden alterar nuestro estado de ánimo e incluso afectar a nuestra capacidad cerebral, dándonos más niebla mental, por ejemplo. Si rompemos el equilibrio natural de nuestras hormonas, corremos el riesgo de alterar todas las cosas que normalmente estas hormonas controlan en tu cuerpo, aumentando nuestra tendencia a formar coágulos, aumentando el riesgo de algunos tumores ligados a las hormonas sexuales como el cáncer de mama, aumentando muchísimo nuestro riesgo de infertilidad y aumentando el riesgo de problemas congénitos en el embarazo y sobre todo alterando estado de ánimo, causando depresión y varios cuadros más. Pero ¿qué es lo que tengo que evitar? Si ya entendiste que los disruptores hormonales tienen un impacto muy negativo en tu salud, ¿cuáles son los principales? ¿Quién debe evitar cada uno y quién no? Algunos de los disruptores que vamos a ver ahora son perjudiciales para todo el mundo, todos deberíamos evitarlos, y algunos son mucho más graves en condiciones especiales, así que separemos la paja del trigo. El primer elemento de nuestra lista de sustancias que arruinan tus hormonas es un herbicida del que probablemente nunca hayas escuchado hablar, salvo que trabajes en el campo, llamado atracina. Aunque no lo hayas escuchado, la atracina es el herbicida más usado a nivel mundial. Es un polvo que se usa para controlar el crecimiento de la maleza, por ejemplo en el maíz, en el sorgo o en la caña de azúcar, y se aplica no solamente para el cultivo de alimentos, sino que también se usa en campos de golf y en parques o paisajismo para controlar las malezas, pero a su vez impide el crecimiento de algunos microorganismos del suelo, como el Bacillus subtilis. Lo paradójico es que impedimos el crecimiento de estos microorganismos en el suelo para luego terminar comprando probióticos que traen estas mismas bacterias. ¿Y qué genera la atracina en nuestro cuerpo? La exposición a este herbicida dificulta la producción de testosterona tanto en hombre como en mujer. Reduce el peso de nuestros órganos reproductivos y el tamaño, sí, efectivamente reduce el tamaño, y empeora la calidad de semen en animales. Esto obviamente no lo podemos testear en humanos porque sería generarle un daño intencional a un humano, pero es probable que se traduzca en los mismos resultados en humano también. Para que lo entiendas, peor calidad de semen significa o menos espermatozoides totales, que suelen ser unos 100 millones aproximadamente por eyaculación, o la cantidad de espermatozoides que realmente son móviles, que necesitamos aproximadamente unos 6 a 8 millones. Pero también puede implicar una peor solución o líquido seminal o menor cantidad de líquido seminal. La exposición a atracina, a este herbicida, genera disgenesia, un desarrollo alterado de los órganos reproductivos y hermafroditismo en anfibios. Y la exposición crónica a atracina genera trastornos de la atención e hiperactividad en muchos animales y problemas en los circuitos ligados a la dopamina y a la recompensa, esos mismos que nosotros dañamos hoy cotidianamente. Evaluaciones de la exposición en humanos en Ohio, en Illinois y en Iowa sugieren que no es un problema para el humano por debajo de 1 parte por billón, pero en muchos sitios la exposición es mayor y si trabajas con este producto tu exposición es muchísimo mayor que eso. Las consecuencias son mucho más graves en niños que en adultos, como en la mayoría de estas sustancias, y la exposición durante el embarazo en ratones daña un sector del cerebro llamado hipocampo, especialmente los receptores relacionados con la dopamina de este sector, y podría perjudicar la memoria en humanos también. Con lo cual, sabemos que la atracina empeora nuestra producción de testosterona, tanto en hombres como en mujeres, y creemos que podría perjudicar el funcionamiento de nuestro sistema nervioso y potencialmente aumentar el riesgo de formación de algunos tumores. No te preocupes que vamos a ver qué pasos puedes seguir para evitar la mayoría de estas sustancias en unos minutos. Uno de los elementos más conocidos de la lista de sustancias que dañan a tus hormonas es el BPA, o bifenol A, que seguramente hayas escuchado o hayas visto productos que se promocionan como libres de BPA. El BPA se usa básicamente para hacer plásticos, para hacer policarbonatos o para hacer resinas epoxi, esas que se usan para hacer muebles que te parecen hermosos pero que van a arruinar tus hormonas sexuales. Pero el BPA se usa también para hacer juguetes, para hacer packaging de comidas y a veces lo encontramos en el recubrimiento interno de algunos enlatados que tienen un recubrimiento plástico dentro, justamente para que las comidas enlatadas no tomen gusto ni oxiden el metal. Y por supuesto que lo encontramos en botellas de agua o en botellas de bebidas. Si esta sustancia se quedase en los contenedores de plástico no habría demasiado problema, pero el BPA lamentablemente pasa al contenido como la bebida o la comida que vienen en plásticos y como es barato, muchas bandejas de comida traen BPA. ¿Cuánto BPA?
Antes hablábamos sobre la atracina, un herbicida que teóricamente no debería perjudicarte si estás expuesto a menos de una parte por billón. Pero el BPA está permitido por organismos como la FSA, la Food Standard Agency, en cantidades de 0.05 miligramos por kilo. Esto significa que una de cada 20.000 partes de un producto puede ser BPA, muchísimo más de lo que tu cuerpo puede manejar. Además, el BPA tiene la capacidad de ser desconjugado, de ser eliminado en metabolitos, en productos que atraviesan la placenta, razón de sobra para evitar el BPA en el embarazo. El consumo para muchos de nosotros viene más que nada en altas concentraciones en botellas de agua de plástico, con lo cual el cambio es fácil. Y la correlación entre BPA y problemas de salud lo asocia con daño hepático, con alteración de la función del páncreas y la regulación de la glucemia, y la producción de enzimas que permiten tu digestión correcta, pero a su vez podemos encontrar disrupción de la hormona tiroidea y más riesgo de obesidad. El dilema del BPA es que hoy vos y yo somos más conscientes del daño que genera y los fabricantes de productos usan reemplazos del BPA como el BPS o el BPF o el BPAF que son igual de dañinos, solamente que todavía no tenemos tanta evidencia. Con lo cual, la solución para estos dos primeros puntos, bastante simple, es usar verduras orgánicas o de permacultura que no hayan necesitado herbicidas como la atracina y no usar botellas de plástico en el caso del BPA. Esta medida hasta puede ser eficiente en términos de costos si usas algún tipo de filtro como la osmosis inversa en vez de comprar botellas de agua. El siguiente en la lista es el triclosan, una sustancia antimicrobiana que se usa en muchos productos de higiene personal. El triclosan es un disruptor endocrino que se acumula en el organismo, que es detectable en sangre, pero que también es detectable, peor todavía, en leche materna. De nuevo, al ser una sustancia con efectos tóxicos para el organismo, no vas a tener estudios de la consecuencia del triclosan en humanos. Pero los estudios hechos con ratas a las que se exponían a productos de cuidado de higiene personal con triclosan mostraban una respuesta mediada por estrógenos. Básicamente significa que el impacto lo generaban en tu cuerpo los estrógenos. Esto es lógico con muchos disruptores hormonales que alteran tu nivel de estradiol. Estos estudios mostraron un incremento en el tamaño del útero, que es una consecuencia razonable cuando aumentan los estrógenos, cambios en el tejido del útero y una supresión de la producción de hormona tiroidea, que también suele ser una de las consecuencias de altos valores de estrógeno en el cuerpo. Por eso es mucho más probable desarrollar un hipotiroidismo cuando una mujer está embarazada y tiene altos valores de estrógeno. La mejor manera de explicarte esto fácil sería que el triclosan actúa como si tuvieses estrógenos elevados en tu cuerpo todo el tiempo. Y el triclosan es tan dañino que hasta se prohibió en Estados Unidos en 2016, pero se prohibió solamente para algunos productos como jabones. Se sigue usando en geles de ducha, en cosméticos, en cremas, en desodorantes, en lociones, en enjuagues bucales y en pasta de dientes. Y también lo encontramos en jabones para lavavajillas y en lugares como tablas para cortar la comida, por ejemplo. Son todos sitios donde queremos evitar el crecimiento de bacterias y por eso la industria usa el triclosan. Para algunos detergentes y humectantes también se usa algo similar llamado alquilfenol, que se usa en herbicidas, que se usa en la fabricación de PVC y de poliestireno modificado. Estos elementos que están escondidos en productos como jabones o productos de belleza son parte de algo llamado contaminantes orgánicos persistentes. Son sustancias químicas que se acumulan en la cadena alimentaria y pueden llegar a miles de kilómetros de distancia simplemente porque son muy difíciles de eliminar. Y esta es la razón por la que existen osos polares con altos niveles de disruptores hormonales en parques naturales de Alaska. Además tenés que entender que estos productos no fueron creados para perjudicarte intencionalmente. Tenían su utilidad y resolvían problemas como en el caso del triclosan, evitar el crecimiento bacteriano, pero eso no quita que el impacto en tu salud no sea nefasto. ¿Y qué hay sobre los protectores solares? Sabemos que el sol cumple muchos efectos positivos para la salud, pero también sabemos que muchos de nosotros tenemos que cuidarnos del exceso de exposición a rayos UV. Pero no todos los rayos UV son iguales y los protectores solares cumplen su función básicamente protegiéndonos de mucho de este daño. Existen tres tipos de rayos UV. Los UVA, que componen al 95% de la radiación UV que nos llega del sol. Estos rayos básicamente llegan a la dermis sin problema, significa que penetran la capa más superficial de la piel. Son los que nos dan el bronceado inmediato y los que nos hacen que nos queme la piel luego de una exposición excesiva. Esta mayor penetración en piel que tienen los rayos UVA comparativamente con otros es una de las razones por las cuales generan más daño en el ADN de las células de la dermis, en la capa intermedia de la piel, y son los mismos rayos que causan que quien estuvo expuesto al sol sin protector durante años tenga la piel más envejecida y más arrugada y con más riesgo de formación de tumores en la piel.
porque el daño en el ADN de la dermis produce envejecimiento prematuro. Pero tenemos otros tipos de rayos UV. La diferencia entre los tres tipos de rayos que existen en realidad se debe más que nada a la cantidad de energía que tienen esos rayos. Los rayos UVA son los de menor energía. Luego tenemos los UVB que llegan solamente a la epidermis, a la capa más superficial, y nos pueden dar un bronceado que es un poco más retrasado y algo de quemazón si nos excedemos en la exposición, aunque solo representan al 5% de los rayos. Y por último tenemos los UVC, que son menos conocidos y que normalmente son filtrados por la atmósfera de la Tierra, y cuando nos exponemos a estos llegan a la parte solamente más externa de la piel, pero los encontramos solamente en sopletes, en lámparas de mercurio y en luces especiales. Todos estos rayos UV pueden cumplir un beneficio o un daño dependiendo del nivel de exposición al que estamos sometidos. Para reducir la exposición a rayos UV usamos bloqueadores, filtros, básicamente protectores solares que filtran los rayos UV que llegan a nuestra piel, o nos exponemos al sol en horarios de menor radiación UV. Te recuerdo por si las dudas que las aplicaciones que muestran el clima en tu celular ya tienen la información de la exposición UV que estás teniendo en este mismo instante. Con lo cual ahí podés saber que menos de 3 de radiación UV no necesita que uses protector solar. Uno de los componentes más comunes de estos protectores, lamentablemente, es la benzofenona 3, también conocida como oxibenona o BP3, que justamente lo que hace es absorber luz y los rayos UV. Y la podemos encontrar en filtros UV y en algunas terminaciones de muebles o de juguetes y de plásticos, justamente para que no se deterioren frente a la exposición de rayos UV, frente a la exposición solar. En humanos, el BP3, la bifenona 3, mostró alterar el peso en recién nacidos y modificar la edad gestacional. Esto significa básicamente que estás ralentizando el crecimiento. Pero paradójicamente esta alteración del crecimiento y del peso en recién nacidos depende del sexo, no es igual en hombres y en mujeres. En peces mostró alterar la producción de huevos, los niveles de testosterona y la activación de genes ligados a la actividad esteroidea. En ratas mostró reducir la cantidad de esperma, y todos estos efectos se deben a la alteración de los niveles de estrógeno versus los niveles de testosterona. Básicamente vas reduciendo los niveles de testosterona y aumentando formas de estrógeno no convenientes para tu salud. Además, varios de los subproductos en los que la benzofenona se transforma y esta misma sustancia pueden dañar a una proteína de tu cuerpo extremadamente importante llamada albúmina. ¿Qué podemos hacer para estos últimos dos puntos? Puedes reducir tu exposición al triclosan simplemente eligiendo productos de cosmética que no traigan triclosan. La mayoría de los productos naturales hoy en día no lo hacen. Y podés reducir tu exposición a las benzofenonas usando protectores solares que no traigan benzofenonas, que hoy cada vez más lo aclaran. Por ejemplo, algunos filtros UV hoy utilizan zinc en lugar de este tipo de productos. Y uno de los elementos que mayor impacto tiene en el equilibrio de las hormonas sexuales es, sin ningún lugar a duda, el uso de anticonceptivos orales. Existen muchos tipos diferentes, pero uno de los más comunes es el 17-alfa-etinilestradiol, o etinilestradiol o EE2, que es un derivado del estradiol de nuestro propio cuerpo. El etinilestradiol tiene la capacidad de imitar a nuestras hormonas naturales, por eso funciona como anticonceptivo, pero a su vez es difícil de eliminar. Esto representa un problema para los animales sobre todo. El etinilestradiol no se usa solo en pastillas anticonceptivas. Se usa en el ganado porque acelera la velocidad de crecimiento del novillo entre 5 y 30% y aumenta la cantidad de carne magra entre 1 y 3%. Y lamentablemente también se usa en las piscifactorías, en los criaderos de peces, donde uno de los efectos más llamativos que tiene es la feminización de los peces. En altas dosis, el etinilestradiol mostró causar una mortalidad completa de los huevos de trucha machos. En menores dosis, redujo el tamaño de los genitales masculinos y generó un detrimento de la fertilidad. Y el problema del etinilestradiol no es tanto la gravedad, sino los anticonceptivos orales no se usarían, sino la dificultad para poder eliminarlo y degradarlo correctamente. Además es fácil de absorber, fácil de concentrarse en los animales que lo consumen y que luego consumimos nosotros, y se acumula en sedimentos del suelo también. Además, muchos estudios en animales mostraron que el etinilestradiol puede alterar la determinación sexual, haciendo más probable una cría hembra, retrasar la madurez sexual y disminuir el desarrollo de características sexuales secundarias, incluso a bajas concentraciones. Y varios estudios en humanos muestran que existe una diferencia en la elección de pareja de mujeres durante y luego del uso de anticonceptivos orales. Si bien falta evidencia en humanos, la evidencia en animales es clara. El etinilestradiol es difícil de eliminar y puede llegar a nuestro organismo por muchísimas vías. Al menos deberíamos intentar minimizar la cantidad de esta hormona que llega a nuestro cuerpo de manera no voluntaria. Y eso lo podemos hacer consumiendo carne de pastura libre que no haya recibido hormonas para su desarrollo.
Luego tenemos a uno de los productos más comunes, sobre todo relacionados con el plástico, que son los ftalatos. Un grupo de compuestos que usamos en la industria para flexibilizar plásticos. Y los puedes encontrar en juguetes, tanto de niños como de adultos, en cosméticos como los esmaltes de uñas, en spray para el pelo, en lociones de afeitar e incluso en shampoo y acondicionadores. Y si bien la exposición que tenemos a ftalatos está disminuyendo porque somos conscientes del daño posible, todavía es alta y es más alta en niños, aumentando el riesgo de obesidad, de diabetes tipo 2 y de asma. Muchos de estos ftalatos, como el DBP y otros que te dejo en pantalla, tienen efectos antiandrogénicos en humanos, o sea, reducen nuestra testosterona y mucha más evidencia en ratas. Con lo cual, la tendencia de estos disruptores endocrinos es siempre la misma, es reducir la testosterona y aumentar efectos relacionados con el estradiol y los estrógenos. ¿Qué tenemos que hacer? No utilizar productos que traigan ftalatos. Muchos juguetes, por ejemplo, hoy aclaran que son libres de estos productos. Y si recordás lo que te mencioné del triclosan y de los jabones, con los parabenos, muy comunes, sucede algo similar. Los parabenos son un conjunto de sustancias químicas que sirven como conservantes, tanto en medicamentos como en cosméticos y sobre todo en fragancias. Es lo que evita que se desarrollen bacterias en estos productos y los parabenos entran a tu organismo a través del contacto con la piel, pero también pueden hacerlo sorprendentemente a través de la comida. De hecho, la evidencia muestra en Estados Unidos que las mujeres tienen niveles de metilparabeno mucho más elevados que los hombres, probablemente por un mucho mayor uso de productos de belleza con parabenos. Se siguen permitiendo concentraciones de parabeno de 0.25% en productos de belleza, que sigue siendo mucho, y en la comida, en vez de ponerte metilparabeno, en vez de aclararte que un producto trae metilparabeno, te lo describen como el aditivo E218. Particularmente está en comidas como snacks a base de cereales, en carnes secas, en cervezas, en gaseosas, en lácteos congelados y en jarabe, en cosas que necesitas que no desarrollen bacterias. Un estudio en España mostró que el alimento que más incorporaba parabenos era el huevo y el atún en lata. Claramente el huevo en sí no debería tener parabenos agregados, y los mismos cuando ingresan al huevo ingresan por lo que la gallina come y por los suelos contaminados con parabenos. ¿Pero qué generan en el cuerpo? Alteran el desarrollo del bebé, reducen el peso del bebé en el embarazo básicamente y su edad gestacional y reducen el largo del bebé. Básicamente retrasan su desarrollo, su crecimiento. El problema es que hay muchos parabenos y no todos hacen lo mismo. Algunos de hecho afectan a las hormonas tiroides aumentando los niveles de hormona T3. Pero por si esto no fuese suficiente, la exposición prenatal a parabenos y a benzofenonas de protectores solares puede afectar negativamente al desarrollo del sistema nervioso del bebé hasta los 2 años. La parte buena es que los parabenos para tu cuerpo son mucho más fáciles de eliminar que el etinilestradiol que te mencioné antes, pero ingresan a nuestro cuerpo en más cantidad. Podemos eliminarlos usando productos que sean libres de parabeno y en general todos los productos orgánicos y alimentos integrales no traen parabenos porque los parabenos son agregados en la industrialización del alimento. Y en la industria existen colorantes para todo. Para comidas, para tinta de impresora, por ejemplo, para estudios clínicos donde usamos sustancias como medio radio-opaco para que las podamos ver en una radiografía o una tomografía, pero hay pocas sustancias que usamos para todo esto a la vez. La eritrocina o rojo número 3 es una de estas sustancias que hace todo y la podemos encontrar en alimentos como aditivo E127. Este colorante tuvo su fama hace décadas cuando la FDA trató de eliminarla porque los estudios mostraron que causaba cáncer en ratas. Se eliminó de cosméticos, por ejemplo, pero no se eliminó de alimentos. Se va a eliminar eventualmente de estos productos. Lo que tenemos que considerar es simplemente que si una sustancia causa cáncer en animales, incluso sin tener evidencia en humanos, la jugada segura a nivel institucional sería eliminarlo del consumo humano, más aún cuando es un colorante, una sustancia que no es necesaria para los alimentos. Pero la razón por la que te lo nombro en esta lista con otros disruptores endocrinos no es por sus posibles efectos en formación de tumores en humanos y probados en ratas. Es porque el rojo número 3 y el pesticida famoso llamado DDT tienen la capacidad de estimular el crecimiento de una célula como lo haría el estradiol, el estrógeno en nuestro cuerpo, pero afectando directamente al ADN, a los mismos sitios, pero actuando directamente en ADN. Los genes como el P53 se activan normalmente para evitar que una célula se divida y son protectores de tumores, con lo cual la activación de un mecanismo de protección frente a la formación de tumores in vitro en células humanas claramente no es un buen indicador.
Y la buena noticia es que si no estás consumiendo productos que tienen colorantes, no va a estar ingresando a tu organismo, porque las cantidades que ingresan mayoritariamente son a través de alimentos y en mucha menor medida a través de otros productos como tintas. Y te recuerdo con respecto a las tintas que existen muchos pigmentos que son perjudiciales para tu salud que sí se encuentran en las tintas de tatuajes que te estás inyectando en tu piel. Te dejo mucha más información en el video de tatuajes. Uno de los aspectos menos tenidos en cuenta cuando queremos mejorar nuestra alimentación es cómo almacenaron la comida que vos y yo vamos a comer. Existe cada vez mayor contaminación de micotoxinas, de sustancias dañinas producidas por hongos que crecen en cereales, en especias y en algunos productos más. Un hongo específico llamado Fusarium fungi produce una micotoxina que actúa como estrógeno, que se llama zearalenona, y tiene una evidencia más nueva que muestra que esta micotoxina puede alterar el sistema reproductivo, disminuir nuestra fertilidad, dar cuadros como el síndrome de ovario poliquístico, pérdida de embarazos y bajo peso del bebé al nacer. Hoy a las micotoxinas que tienen estos efectos las llamamos micoestrógenos porque justamente cumplen efectos muy similares a los estrógenos. Y estudios hechos en Nueva Jersey mostraron que el consumo de estas micotoxinas llegaba principalmente a través de carnes y lácteos de vacas que se habían alimentado con estos cereales contaminados, que tienen mucho menor recaudo con la contaminación de micotoxinas en los cereales para el consumo vacuno que para el consumo humano. Llegaban a niñas de 9 o 10 años por el consumo de carne y por el consumo de palomitas de maíz o de pochoclos, y aquellas que tenían más micoestrógenos en sangre tenían una estatura más baja y luego tenían un desarrollo de glándulas mamarias más tardío. Estos hongos se desarrollan particularmente en los silos, con lo cual muchos alimentos que no se almacenan simplemente no tienen ese problema. Y por último, dentro del grupo de disruptores hormonales tenemos a los fitoestrógenos, que son un grupo más controversial, el que realmente comemos en altas cantidades, si querés. Los fitoestrógenos son compuestos que actúan de una manera similar a los estrógenos, pero que vienen de las plantas como la soja, por ejemplo, que trae isoflavonas y otros fitoestrógenos. Estas sustancias son disruptores hormonales efectivamente, son similares al estradiol y muchas veces generan el efecto opuesto. Se unen a receptores del estradiol de tu cuerpo y no permiten que el estradiol real que tenés actúe. Esto puede o no ser un problema. ¿Por qué te digo puede o no? Porque en mujeres en menopausia los fitoestrógenos como la isoflavona de soja reducen los síntomas de calores y disminuyen el riesgo de osteoporosis y también nos dan otros efectos más beneficiosos como una reducción del riesgo de cáncer de mama y de próstata en hombres. Esto es muy bueno, pero también implica una disrupción hormonal que es muy perjudicial si sos joven y si estás aún en desarrollo. Además, las propiedades antiestrogénicas son muy similares a las que tiene el bifenol A o el BPA que te conté antes, que venía en plásticos y en botellas de plástico sobre todo. Con lo cual, al menos hasta tener más evidencia, esta es mi sugerencia. En niños debería ser evitado, deberíamos reducir el consumo de soja y de otras fuentes de isoflavonas y de fitoestrógenos, porque podemos alterar el desarrollo por el desequilibrio de hormonas sexuales que vamos a generar. Y en adultos realmente también. Solo lo usaría luego de la menopausia y la andropausia, donde pareciera que los pros son más importantes que los contras. Aún así, si podés evitarlo, evítalo. Recordá que la principal fuente de fitoestrógenos es la soja, pero que hoy no te hace falta comer tofu para consumirla. Está en 1/3 de las leches de fórmula de bebés en muchos países y se agrega a mucha comida procesada. Y estudios en ratas mostraron que el consumo excesivo de fitoestrógenos, de un tipo específico que además encontramos en la soja, llevaba a largo plazo a disfunción eréctil y a deficiencia en los valores de testosterona. Existen muchos estudios en ratas mostrando lo mismo, altas dosis de fitoestrógenos reducen los valores de testosterona, pero la evidencia en humanos es mucho más controversial y no está del todo clara. Pero sabiendo que genera esto en ratas y teniendo evidencia poco clara en humanos, igual te recomiendo no consumirla si es posible. Y la respuesta habitual de muchas personas frente a este tipo de evidencia es: nosotros los humanos estamos expuestos a disruptores hormonales a muy baja dosis. Es improbable que hagan tanto daño. Sin embargo, muchas de estas sustancias tienen un efecto llamado sinérgico. Básicamente con sinergia me refiero a que el conjunto de muchos disruptores hormonales potencia el efecto y es mucho mayor a que si esas sustancias ingresasen a tu organismo de manera individual. El efecto de muchos disruptores endocrinos juntos a bajas dosis es 1000 veces superior, literalmente 1000 veces superior, al de una sola sustancia. Hoy hay gente tan exagerada con estos disruptores que no quiere agarrar el ticket de una compra en un supermercado porque las tintas tienen disruptores endocrinos. Déjame que te brinde sentido común. No pasa nada grave si una vez estás expuesto a estos elementos. El problema es que estamos expuestos todos los días por décadas. ¿Y qué hacemos con toda esta información?
tratamos de disminuir nuestra exposición a disruptores endocrinos. Es todo, dentro de la medida de lo posible. ¿Cómo se hace? Se hace comiendo comida entera, no procesada y orgánica, carnes de pastura libre que no comieron cereales contaminados con microestrógenos, evitamos los alimentos que vengan en bandejas plásticas, y si no puedes evitar los plásticos, sobre todo para almacenar alimentos, usa productos de silicona que son mucho menos graves, pero lo ideal es utilizar vidrio o acero. Y especialmente evita usar el combo brutal de microondas y bandeja de plástico. No deberías usar ninguna de las dos, pero el conjunto es peor. No te recomiendo que consumas cereales en líneas generales, con lo cual evitar microestrógenos es fácil si comes carnes de pastura que comieron pasto y no consumís cereales como el trigo o la cebada. Deja de usar fragancias para la ropa y suavizantes que en general tienen parabenos y varias sustancias más. Busca productos de higiene personal sin triclosan ni parabenos, que son cada vez más comunes, y no consumas comida procesada que traiga colorantes o aditivos, que igual no tenías que hacerlo por otras 1000 razones. Para cocinar puedes usar sartenes de acero o de hierro fundido, o cobre si el dinero no es un impedimento porque son extremadamente caras, y para el horno puedes usar vidrio y evita usar elementos como el teflón. Todos queremos mejorar nuestras hormonas sexuales porque queremos mejorar cómo nos vemos, cómo nos sentimos, nuestro porcentaje de grasa, nuestra masa muscular, etc. Queremos en líneas generales aumentar nuestra testosterona o por lo menos mantener en equilibrio nuestras hormonas sexuales si sos mujer. Esto significa que hay mucho que puedes hacer para mejorar tus hormonas sexuales, pero no tiene sentido que te dediques a hacer esas cosas sin antes eliminar las sustancias que dañaron a tus hormonas sexuales en primera instancia y que son una de las razones por las cuales disminuimos nuestra cantidad de testosterona de manera estrepitosa en las últimas décadas. Recordá que este contenido tiene muchísima investigación detrás, con lo cual si te gusta, una manera de apoyar al canal es suscribirte o ponerle me gusta al video y compartirlo. Y si te cuesta pensar en cómo hacer en la vida cotidiana para eliminar todas estas sustancias o para por lo menos minimizar el consumo que vos vas a tener o la exposición que vas a tener a disruptores endocrinos, te cuento que con mi equipo estamos desarrollando, o ya habremos terminado de desarrollarlo dependiendo de cuándo veas este video, una herramienta con la que vos podés directamente sacarle una foto al producto y va a analizar automáticamente las sustancias que trae, los ingredientes que trae, para entender si está incluyendo disruptores endocrinos o no. Te dejo más información sobre eso en la descripción.